Bueno, nuevamente este video que subimos es para presentar algunos temas de la materia de control estadístico de la calidad. Mi nombre es Jerónimo Hernández Martínez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial. Nuestro profesor es Juan Morales. Ok, los temas que vamos a tomar en este video son gráficas de control, tipos de datos para gráfica de control, control estadístico de procesos y análisis de capacidad. Además, vamos a ver más a fondo lo que viene diciendo lo que es PPK, CPK, y esos son los temas principales. Y una vez presentado estos temas, se va a presentar un proyecto final, el cual consiste de dos ejercicios prácticos que van acorde a los temas que presentamos, y es para ver qué es lo que aprendimos. Bueno, ahorita entonces posteriormente seguimos con los temas. Bueno, vamos a seguir con la parte de gráficas de control. Ok, en este caso el texto dice: una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando esta presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. La gráfica de control grafica con sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso. Ok, aquí tenemos una gráfica donde está la explicación aquí. Aquí vemos que tenemos un límite inferior de la parte de abajo, el límite superior, y lo que dice que es un tiempo, una secuencia ordenada que se va manejando hacia la derecha, de acuerdo a los datos que se tengan. Son los puntos que van a dar dando. Aquí también nos comenta que cuando está presente la versión por causas especiales, su proceso no es aceptable, no es estable y es necesaria una acción correctiva. Entonces aquí vemos que tenemos estas partes. En el caso de este ejercicio, aquí se ve que estamos dentro de lo que se pide todavía. Ok, aquí pasamos a lo que viene siendo gráficas de control. Dice: los puntos que caen aleatoriamente entre los límites de control indican que su proceso está bajo control y representa solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indica que su proceso está fuera de control y que está presente en una variación por causas especiales. Ok, aquí vemos el mismo la misma gráfica. La vamos a hacer un poquito más grande para entenderla. Ahí está. Ok, aquí vemos que los datos que tenemos se mantienen dentro de los límites ya sea cualquier dato. En este caso, este ejemplo que está todo dentro de los límites de los de las 19 que están aquí, todo dentro hasta ahorita. Y hay unos que se acercan a la línea central. Ok, gráficas de control ya quedamos. Y ahora sí, ¿cuándo utilizar las gráficas de control? Ok, las gráficas de control es para demostrar si un proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control.
así como lo vimos en la gráfica. Estaban todos dentro de los rangos que se pedían de los límites superior, así como del inferior. Ok, y luego dice verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. También es para evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos de manera de proceso, cambios en la variación de proceso. También esto es un dato muy importante cuando se cambió algún, como dice, un proceso, y al mismo tiempo se verifican los datos de antes y después, se puede ver qué tanta variación tuvo el cambio y el efecto. Aquí también dice comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. También en las gráficas que mostramos podemos, bueno, se presentan o se exponen um, cómo fueron los avances, cuál fue el desempeño de acuerdo a los datos reales. Por ejemplo, está donde podemos ver bueno, está la gráfica, los puntos. Aquí vemos que va avanzando, y en este caso podemos observar que tiene cierta tendencia con el tiempo a alejarse un poco de la media. Entonces eso es lo que estamos viendo cuando utilizamos esta parte presentando el desempeño. Estamos presentando esa parte que hubo un cierto alejamiento de la media en un cierto periodo. Ok, aquí vamos a pasar lo que viene siendo límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representa la variación de su proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Dice, los límites de control son las líneas horizontales arriba a abajo, debajo de la línea central, que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control delimitados se muestran tres divisiones estándar: arriba, abajo, debajo y de la línea. Bueno, aquí toca un punto muy importante. Ok, vamos a pasar a la gráfica. Ok, con esta gráfica no nos funciona. Ok, en esta gráfica podemos ver que están los datos dentro de los rasgos esperados, y eso es lo que tocamos ahorita en este punto, dentro de los rangos esperados. Pero antes de eso se hizo un previo estudio que debería estar todo dentro de estos datos. Cuando ya salen de estos datos es que ya empezamos a ver por qué, las causas. Ok, aquí vemos donde dice el ejemplo. Dice, una gráfica de dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Ok, aquí podemos ver, de acuerdo a la imagen, a esta imagen, aquí vemos que tenemos dos puntos que están fuera de los límites. Aquí en el caso del límite superior, entonces esto puede ser diferentes causas en el proceso. Por ejemplo, a lo mejor alguna especificación que se está saliendo fuera del spec, de lo que se pide, como en este caso aquí está
4.602, 474. Entonces dentro de estos se nos pasó. Entonces es cuando otra vez ya entramos a revisar qué es lo que está pasando, si es alguna causa fuera o dentro de, o por causas de proceso, o algún otra cosa que está afectando el proceso, y nos arrojan estos datos. Ok, aquí dice, es un punto muy importante también. Dice límites de control contra límites de especificación. Dice, no confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación de proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones. Ok, aquí vemos, en este caso yo lo expresaría muy básicamente, un poco muy sencillo. Sería, dice, los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. En esta parte que está tocando, los requisitos del cliente son de acuerdo a las especificaciones, a los planos, o a los planos, pero prácticamente lo que te pide, qué tanto es lo que te da, de que si quiere más, las tolerancias que puede tener el producto. Entonces a esto yo le entiendo esta parte, límites de especificación basados en los requisitos del cliente, basados en los planos, en algún documento, específicamente el cliente cómo lo quiere. Esto nos referimos límites de especificación. Donde dice límites de control, podemos aplicarlo al cuando estamos haciendo el proceso, ya sea en las mediciones, en las pruebas, en alguna parte de moldeo, alguna parte de ensamble. Entonces, que nos esté saliendo en los procesos muchos errores, muchas fallas, como quien dice, mucho scrap. Entonces eso viene siendo, entonces es cuando se está saliendo del límite de control. A lo mejor se tiene un límite de, supongamos, de 100 piezas que se produzcan de un ensamble, y tengamos 30 piezas mal ensambladas. Nos estamos saliendo del límite de control de lo que viene siendo de defectos en proceso, pero no estamos afectando a los requisitos del cliente, porque los requisitos están, el producto prácticamente se iría así como se pide, pero el otro es límites de controles dentro de la organización, y la especificación simplemente es lo que pide el cliente. Ok, de aquí vamos a pasar a lo que viene siendo a la otra parte también, lo que es línea central de una gráfica de control. Dice, la línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el proceso deseado de su proceso. Dice, la línea central es la línea referente horizontal a un gráfico de control que es el valor promedio de la característica graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Ok, aquí vemos que tenemos una gráfica también en esta parte. Aquí entonces nos dice que nuestro objetivo no es, dice, no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Ok, aquí vemos que tenemos la línea central, límite superior, límite inferior. En este caso no quiere decir que tenemos que hacer todo prácticamente, yo lo entiendo de esta manera, no tiene que ser todo realmente 100% en el límite de la media. Es simplemente un valor, la media, para no salirnos de los rangos. Entonces por eso dice, la línea central es una gráfica de control, y no confundir la línea central con el valor del objetivo, porque el objetivo viene siendo
cumplir con las especificaciones que se piden, mas no dice que sean exactamente esos. Normalmente las especificaciones de algún plano siempre tienen ciertas tolerancias, pero no es exactamente que se cumpla con un punto. Siempre hay cierta tolerancia para todo. Claro, hay unos que son más especiales, pero no te dan mucha tolerancia. Pero siempre está la media, lo que viene siendo el límite superior e inferior. Pasamos a lo que viene siendo variación por causas comunes y la variación por causas especiales. Dice, en cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación esperada derivada de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indica la presencia de una variación por causas especiales. Aquí vemos que nos introducimos un poquito al tema de variaciones, ya sean las causas comunes, causas especiales. Aquí vemos ejemplos de variaciones por causas comunes y causas especiales. Ok. Aquí vemos que nos dice, tenemos los procesos de un pan horneado, registrar información de contacto de cliente, moldeado por inyección de juguetes de plástico. Aquí tenemos las causas. Ok, dice que las causas la causa común para el pan horneado es el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Esa es una causa común. Bueno, entonces en lo que viene siendo esa parte de lo que viene siendo de hornear pan y lo que nos marca aquí que es como causa especial de variación, dice al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Vemos lo que viene siendo la causa de registro de información de contacto de cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Esto puede ser una variación. Y una causa especial que sí puede causar muchos estragos puede ser un operador sin entrenamiento puede en el empleo cometer numerosos errores al ingreso de datos. Esto es lo mismo que pasa dentro de las industrias. Cuando por ejemplo operadores que ya tienen tiempo trabajando en ciertas áreas ya conocen prácticamente su área y lo que están elaborando y su proceso, pero también no porque tengan la experiencia quiere decir que no se van a equivocar. Entonces esta es una causa común de variación. Pero y aquí pondremos el ejemplo lo mismo. Cuando se llega un operador nuevo al área y no se le entrena, este va a tener una tendencia a errores, pues a muchos errores y seguidos. Entonces esto viene siendo algo similar al ejemplo que tenemos, y esta es una causa especial y la otra una causa común porque puede equivocarse el personal que ya tiene. De todos modos se puede equivocar, pero no por mucho tiempo, a lo mejor una vez, otra vez, pero no tantas como la causa especial, que por la persona que no sepa hacer el proceso entonces tiene más tendencia a equivocarse por un poquito más de tiempo si no recibe entrenamiento, claramente. Ok, aquí nos dice también ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resulta en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Y luego donde dice causa especial de variación, dice cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a cambio inmediato en resistencia y consistencia de un producto final. Creo que este también es algo clásico que produce en la industria. Muchas veces cuando trabajamos en algún proceso, el que nos llega el material
Tiene ciertos errores también, pero no son muchos. Al contrario de cuando se nos trae un nuevo material, algún nuevo pegamento y este no tiene la misma adherencia, entonces son alguna causa especial. Entonces aquí vemos las diferencias de causa común y causa especial. Ok, aquí vemos unas representaciones de unas gráficas de causas comunes y variación por causas especiales. En este caso las causas comunes están dentro de los rangos establecidos. Aquí, por ejemplo, aquí vemos que está esta parte. La gráfica de la izquierda nos marca que todo está dentro de los límites, y en el causas especiales ya nos salimos a los límites tanto inferior como tanto inferior como superior. Ya los datos pues pierden ahí el orden. Así como aquí vemos que tiene unas ciertas de a partir del 10, una cierta tendencia a subir. Entonces no es una variación muy normal. Bueno, aquí vamos a pasar a lo que viene siendo pruebas para detectar causas especiales en gráficas de control. Dice un punto más, bueno, aquí serán las pruebas. Leyendo el archivo, son 8 pruebas que se realizan para detectar diferentes causas. En este caso vamos a hacer lo que viene son el punto número, la prueba 1. Dice: la prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee evidencias más contundentes de falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se puede utilizar la prueba 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Ok, pues aquí vemos que tenemos un dato que está fuera de los límites dentro de la variación que tenemos. De lo que tenemos aquí es límite mayor y se nos pasó un dato. Y respecto a esto ya nos manda aquí a la siguiente prueba para evaluar por qué está sucediendo esto, que se nos salió del límite superior. Pasamos a lo que viene siendo la prueba 2. Aquí dice: la prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son un motivo de precaución, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control mayor sensibilidad. Ok, entonces aquí vemos que rápidamente que estamos dentro de los límites, tanto superior e inferior. Pero aquí vemos que tenemos cierta tendencia a salirnos de lo que viene siendo primer sigma. Entonces empezamos la estabilidad, se empieza a mover dentro de los límites, pero esto nos puede dar un patrón que nos puede llevar a evaluarlo para ver por qué está pasando esto, porque tiene esta cierta tendencia a salir del primer sigma. Y posteriormente aquí, como dice, que era una gráfica de control de mayor sensibilidad, a lo mejor y no es la gráfica adecuada y necesita ser un poquito más específica para ver por qué salió esto. Pasamos a la 3, 6 puntos consecutivos, todo en orden creciente o decreciente. Dice: la prueba 3 detecta una tendencia a movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo en pruebas hacia series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Ok, aquí vemos que tenemos esta de la gráfica que tiene cambios consecutivos, donde vemos que tenemos aquí en este caso
que tiende una tendencia a subir, 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 sin, como dice, sin ningún cambio de dirección, hasta donde dice el punto 3, 1, 2, 3, dentro del sigma, tuvo la tendencia a subir, subir del primer sigma. Entonces, aquí estamos viendo que está en creciente y está hacia arriba ascendente. Y aquí prácticamente en esto estamos buscando la tendencia o movimiento. Ok, aquí vemos que dice prueba 14, prueba 4, 14 puntos consecutivos alternándolos arriba abajo. Dice. La prueba 4 detecta la presencia de un valor sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Aquí podemos ver que como lo dice aquí, dice 1, 2, 3, 4. Ok, dice el patrón debe ser aleatorio. Aquí vemos que si es aleatorio, aquí vemos que prácticamente que sería una variación, una variación y tiene que una variable sistemática porque todos están mmm, más acercados a la media, así como vemos la imagen. Entonces esto es predecible porque en el tiempo recorrido que se tiene el registro de las pruebas que se hicieron para estos datos, comenzando desde el primer punto hasta los últimos, hasta si vemos el punto rojo, la tendencia no hay mucha variación, entonces es más predecible los siguientes datos. Paso 5. Ok, aquí nos dice que 2 de cada 3 puntos, más de 2 desviación estándar con respecto a la línea central, mismo lado. Ok, entonces aquí dice la prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Ok, aquí vemos que los sigmas de 1 están la mayoría corresponden a esos puntos, pero dice aquí vemos pequeños cambios cuando pasamos, como aquí marca el punto 5. Entonces son pequeños cambios que pueden marcar alguna causa especial por qué está pasando esto. Aquí vemos que está en el sigma 2, tanto arriba y abajo. Entonces es una causa especial, una forma de detectar la causa especial. Dice, aquí dice pruebas para detectar las causas especiales en gráficas de control. También seguimos con el tema. Dice, la prueba 6 sería 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Ok, esto es algo también que se evalúa porque en este caso vemos que en el primer sigma tenemos 4 puntos que se están 4 puntos de los 6 que se están saliendo del primer sigma. Entonces aquí en este caso se está evaluando el patrón para ver qué es lo que está afectando los pequeños cambios en el proceso. Aquí vemos muy claramente el ejemplo. Arriba del sigma 1 salieron 4 datos. Esto nos puede dar algún detalle y empezar a meternos por qué está pasando esto. Pasamos a la siguiente. Aquí dice 15 puntos consecutivos dentro del primer sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una introducción de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por un punto que sigue en la línea central muy cerca.
Ok, aquí vemos que nuestra gráfica presenta la tendencia que está pegado a la media. Supuestamente estamos dentro de las especificaciones o de los puntos de límite superior o inferior hasta menos, pero esto así como lo comentó el profesor Juan Morales, esto nos puede dar una pauta a que se tiene que volver a realizar el estudio para ver qué es lo que está pasando. A lo mejor no fueron ya ahorita en el momento, que ya después de un tiempo ya no es la gráfica adecuada, los límites superior e inferior. A lo mejor hay que volver a ajustarlos, porque esto realmente no nos está dando un dato especial, o no podemos detectar de esta manera qué es lo que está pasando si tenemos demasiado abiertos nuestros límites de control. Entonces no podríamos controlar lo que estamos buscando. Entonces aquí en este caso sería como volver a adecuar los límites para poder ir mejorando las especificaciones, o irnos a los puntos, que es lo que queremos evaluar, porque aquí no evaluaríamos nada porque estamos dentro de las especificaciones, pero no se trata de eso, se trata de mejorarlo. Ok, aquí dice prueba 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. Ok, aquí dice la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Aquí vemos que la mayoría de los datos no se acercan a la media. Y estos son datos consecutivos. También este es un punto para evaluar qué está pasando aquí, por qué nos estamos alejando de la media. Bueno, por esta parte ya sería todo lo que viene siendo con gráficas de control, que son muy importantes para la evaluación de datos a largo tiempo. Y pues este es el link de donde podemos tomar más datos con respecto a gráficas de control. Bueno, pasamos a lo que viene siendo el tema de tipos de datos. Aquí dice, la gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Ok, dice también los datos de atributo tienen dos subtipos, los binomiales y los de Poisson. Esos son los tipos de datos que vamos a utilizar. Ok, dice las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Dice, por ejemplo, los valores de atributo pueden incluir la categoría pasa, no pasa, el número de defectos. Es una muestra también que puede ser una variable de atributo. En los tipos de datos dice, las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributo con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributo son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica, una parte o proceso, como ejemplo longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereales es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales.
Aquí vemos que prácticamente es como esto va más enfocado a lo que viene siendo un poquito a control de calidad. Dice, para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteo de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una norma, una no conformidad. Si existe varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fajas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo una decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Dice, datos del proceso sobre tributo, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las dos características tales como pasa, no pasa. Los datos principales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, una inspección automatizada examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan pernos. No se puede utilizar para cada muestra. Los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Aquí está muy claro donde se ve qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, y nomás el objetivo es llevar un control de qué es lo que se inspeccionó de pasa, no pasa y cantidades. Bueno, entonces por el momento sería todo con lo que viene siendo tipos de datos, que es la base principal para gráfica de control y para los siguientes datos, para empezar los análisis. Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo ahorita, lo que viene siendo SPC, el que viene siendo control estadístico de producción o procesos. Ok, entonces sería definition: statistical processes control is application of statistical methods to analysis and control the variation of a process. We get the for species to learn when our process have changed, monitor process to make sure that its output does not get any worse. You understand? Point 2. You understand what happened if our process improves so that we can duplicate it in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Static Process Control. Too often these techniques are applied to output product characteristics instead of input process characteristics. Often monitoring of outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process date. Impact of measurement on SPC. Gauge R studies are performed
to provide that measured variation is real and not a result of the measurement system operator. For example, if we have a dimension of 1.00 mass minus 0.001 inch, 30% gauge error will mean that up to 2.003 inch of variation could be attributed to the measurement method. That means that a part that is measures 1.008 inch wearing tolerance might measuring 1.0011 inch outside of tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. Prevention bias detection. In the past, manufacturing depended on inspection to screen out non-conforming product. This process product rework and scrap inspection does not screen quality in only affect custom annoyance. Detection tolerances wasted. Strategies for prevention are required is study markets. First, mistake proof the process. If mistake proofing is impractical or impossible, they control the input to prevent non-conforming or to push. Prevention avoids wasting. Definition of process. Inputs, the process outputs. Inputs, tracking inputs allow use to be proactive. Outputs, tracking outputs forces used to be reactive. Aquí, molding process. Inputs, the process outputs. And inputs have material characteristics, mold condition, temperature, humidity. In outputs have product dimension, yield, defects. SPC is free feedback system, part of the process control feedback system. The process the 5 Ms man, machine, materials, metals, and matter natural work together to produce the input, the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about the inputs, although some benefits is obtained from monitoring the output. SPC is the vehicle for communicating information about changes in inputs or outputs. Action, the process. Action, the input should be taken to prevent output variation. The effect, the action should be monitoring and further action take if necessary. Point next. Action on the product. Least economical method required sometimes when the output does not consistently meet custom requirements. Requirements sometimes to verify effectiveness of action on the process. Control charts. Control charts are used to ease process variation and their sources and to monitor, control, and improve process performance over time. A control chart.
Focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguishes special cause of variation from common causing of variation. Serves as an ongoing control tool for a process. Help in process improvement activities by showing when a process is performing well and when it is out of control. Provides a common language for discussing process performance. Control charts. Recognizing sources of variation. A control chart is a type of trend chart display the over time with statistical determinate upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps within a process. A process where the performance fails outside the control limits, special cause might be the reason. A control chart will help determine what type of variation is present within the process. Types of variation. Common causa común. Some variation is expected in any process predictably. Natural variation do random shift in factors that are always present in the process. Special cause. Some variation is caused by rare or significant events unpredictable. Control charts help use identify special cause variation. Control chart types. Attributes are characteristics of products evaluated in terms of good or bad, go or no good, or no go. It's characteristics that the counted variable. Variables are measured characteristics such as length, width, thickness, weight, etc. Having trouble distinguishing between variables and attributes. If you are calculating average and standard deviation, you are using variable date. Next point, if you are coding numbers of good and bad, you are using attributes date. Some process different observation. Frequency histogram shows a snapshot of the process distribution at point in time. Range charts show movement of the process over a period of time. Example: individuals and moving range chart, X bar and range chart. Variable control chart, a visual representation of data that has been collected from samples representing a large population. The chart illustrates process
a given point in time and predicts what future behavior can be anticipated. Attribute control charts, they directly measure the defect in the production operation, as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic, as is done in a real process. They should be used in manufacturing because attribute of pass file test day is easier to calculate actual variable measurement. Attributes that require much less operation training. Attributes that can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Attribute control charts. P-chart control the fraction not conforming the effective. The fraction not conforming is the ratio of the quality not conforming divided by the quality of part inspected. Next, sample size might vary. AMP chart control the number not conforming the effective. Sample size is constant. C charts control the number or non-conformities defects. A non-conformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. U chart control the number of non-conformities defects per unit. Sample size might vary. Bueno, pasamos al tema de capacidad de proceso. A tocar algunas definiciones que son importantes, que tiene que ver con CPK, todo lo relacionado con capacidad de procesos. Ok, primero, ¿qué son los límites de capacidad? Los límites de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso, y la dispersión de especificación son valores sin unidades, por lo que pueden utilizar para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la medida del proceso o el objeto. Muchos profesionales consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales creen que un valor medio de 1 no es aceptable. Aquí tenemos un ejemplo muy claro a esto, a lo que viene siendo índices de capacidad. Dice, una empresa fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. Los requisitos del cliente indican que el diámetro de los tacones no pueden ser menor de 12 centímetros y ni mayor de 13 centímetros. Aquí es donde aplican una parte del índice de capacidad, lo que comenta que no dice, donde maneja el concepto que la mayoría de los profesionales creen que un valor menor de 1 no es aceptable. Bueno, aquí entonces estamos viendo esa parte. De ahí vamos a pasar lo que viene diciendo el siguientes conceptos de CP y PP, relaciones de dispersión específica con dispersión del proceso. Ok, aquí nos dice que la mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial, corto plazo, y capacidad general. Cada uno representa una medida única de la capacidad del proceso. Okay, la definición de capacidad potencial viene siendo: la capacidad potencial también se conoce como la acreditación del proceso, ignora la diferencia entre los subgrupos y representa cómo podría funcionar el proceso si se eliminan los cambios rápidos y graduales entre los grupos.
Los índices de capacidad que evalúa la capacidad potencial incluye CP, CPU, CPL y CPK. Definición de capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta con el tiempo. Abarca la variación general del proceso, incluyendo las diferencias entre los subgrupos. Los índices de capacidad que evalúa la capacidad general incluye PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Ok, aquí vemos que hay una relación entre capacidad potencial y capacidad general. Aquí vemos que en resumen dice que la potencial es la acreditación y la capacidad general viene siendo lo que el cliente experimenta con el tiempo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, dice, ejemplo de variación general del proceso de variación entre los subgrupos. Dice, una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos sale que la fábrica cada día. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pasa muestras de bolsas cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo en el análisis. Aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña, la variación general del peso de todas las bolsas es mucho más grande. Por lo tanto, el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producidas durante el día. Aquí tenemos la gráfica de este ejemplo. Dice, una fábrica de camareros tiene una máquina que llena envases, o que son los pesos. Cada muestra un grupo de análisis, un subgrupo. Aquí vemos que están los subgrupos. Aunque la variación de cada subgrupo es pequeña, la variación general del peso de todas las bolsas es mucho más grande. Por lo tanto, el envío diario tiene una variación mayor que las bolsas producidas durante el día. O sea que aquí se mira todas las variaciones de, bien, vale, de la capacidad general. Aquí vemos que están los supuestos envíos y las diferencias entre todos. Bueno, pasamos a lo que viene siendo el siguiente tema. Dice capacidad potencial, que es de corto plazo para análisis de capacidad normal. CP es una medida de la capacidad del proceso. CP es una relación que compara dos valores, la dispersión de especificaciones que viene siendo la de el lado izquierdo y derecho, y los que vienen siendo con los inferiores y superiores. La dispersión del proceso, la variación 6 desviaciones con base en la desviación estándar dentro de los subgrupos. CP evalúa la capacidad potencial con base en la variación del proceso, no en su ubicación. Aquí vemos el ejemplo, aquí está muy claro. Dice, utilice el CP para evaluar la capacidad potencial del proceso con base en la expresión del proceso. La capacidad potencial indica la capacidad que podría alcanzar si eliminaría los cambios rápidos y graduales del proceso, puesto que CP no considera la ubicación del proceso. Indica la capacidad potencial que podría alcanzar el proceso si estuviera centrado. Por lo general, los valores del CP más altos, un proceso más capaz. Los valores CP más bajos indican que el proceso puede necesitar mejoras. Aquí vemos el ejemplo donde vemos, como dice aquí, dice los valores, aquí tenemos valores más abajo que podrían representar que necesita mejorar, y tenemos los valores centrados que están más altos. Pero aquí vemos que está también una línea donde está un margen. Entonces podría, si se juntaran esas partes que están bajas, se mejoraran, podría subir más. Esto es lo que entendemos por capacidad potencial corto plazo para análisis de capacidad normal. Bueno, después de esto pasamos a lo que viene siendo el proyecto final, aplicando lo aprendido en los temas de este video. Bueno,
pasamos a la parte que llamamos de este video proyecto final, donde vamos a aplicar lo que viene siendo parte de lo aprendido de los temas vistos. Ok, primero vamos a ver un ejercicio básico. El ejercicio que ponemos es determinar si se habla de una tapadera, determinar si el diseño de la tapadera de un juguete cumple con las especificaciones cada hora. Ok, cada hora una persona de calidad pasa a medir 5 piezas. Bueno, cada una persona de calidad pasa a medir 5 piezas por hora. Y son medidas de unos juguetes, unos tapones. Eso es un ejemplo. En este caso las especificaciones que ponemos son 55 y máximo .05, mínimo .05. Estamos hablando que tenemos un mínimo de .50 y máximo de límite superior de máximo de .60. En este caso vamos a calcular lo que es el PPK y el CPK. Ok, entonces nos vamos a abrirnos nuestros archivos. Ok, ok, bueno, podemos hacer eso también. Vamos a estar a gráfica, nos vamos a Star, control charts, nos vamos a variable charts, xbar r. Ok, previamente ya lo había practicado un poquito, por eso es que viene preseleccionado, pero igual vamos a seguir los pasos para ver cómo es que sacamos esto. Aquí nos vamos a observación de una columna, automáticamente vamos a escoger esa porque agarramos el dato de una columna del C1 nomás. C1 aquí lo tenemos seleccionado. Ok, nos vamos a subgrupo. Nos vamos a ver porque son 5 piezas las que se miden por hora, entonces ponemos 5. En label pues ya habíamos puesto gráficos de controles, vamos en ok, nos damos en ok. Y aquí tenemos nuestro gráfico de control. Podemos ver que al menos no nos salimos de las medidas que se requieren. No tenemos prácticamente medidas de .50. Aquí vamos a ver si podemos adicionar al label. Bueno, así lo dejamos. Ok, entonces aquí vemos que estamos dentro del rango de manejamos .50, .52, .58, y si vemos aquí .51, todavía alcanzamos 52, 51. No, al menos no nos pasamos de lo fuera de especificación de lo que estamos mirando. Estamos dentro y vemos que es una gráfica, bueno, podemos decir que es más normal porque no tiene ciertas tendencias a bajar y subir. Entonces este sería nuestro gráfico de control de este ejercicio, y pasamos a lo que viene siendo el otro. Ok, no. Ok, sería este lo cerramos para que no nos esté afectando aquí. Este también, y este también. Ok, este es, bueno, vamos a sacar lo que es el sumario reporte. Nos vamos a Start Basic Statistic, nos vamos a Graphic Summary y seleccionamos la parte de columna 1, nos damos en ok. Ok, aquí podemos ver que el reporte del sumario nos marca que marcamos 100 datos, la división estándar de .029, la media de .5464. Ok, entonces ya tenemos estos datos. Aquí podemos ver igual que tenemos el dato de .51, el más bajito, y aquí sí nos arroja ese dato. Y aquí vemos que .558 es el que tenemos aquí más alto, que nos marca. De aquí nos vamos a lo que viene siendo
la parte final que buscamos del ejercicio. Ya resolvimos la parte de esta parte, las gráficas de control. Ahora nos vamos a lo que viene siendo el proceso de capacidad. Ok. Para hacer esto nos vamos a Quality Tools, nos vamos a capacidad de análisis, nos vamos por directamente a normal. En este caso está preseleccionado también porque se ha practicado poquito. Y vamos aquí, dice seleccionar porque es una sola columna, los grupos que son 5. Y aquí ponemos el spec mínimo es de .50, spec máximo es .60. Nos damos en opciones, nos damos un target de .55 porque es el dato que estamos buscando. Y eso es todo. Esto ya va a salir ahí. Los demás los dejamos así, esto no le movemos y ponemos título y le damos en OK. Tenemos la gráfica que tenemos atrás. De esta manera la sacamos. Ya pasamos a lo que viene siendo resolución del CPK y el PPK que planteamos poner en el ejercicio. Ok, aquí vemos que tenemos una el límite son .05, el target .55, el punto clave, y esto viene siendo la media .5464 también lo tocamos. Si empiezas bueno, si empiezas o 100 datos medidos. De ahí desviación estándar que viene siendo general desde .208949 y desviación estándar de cada 5 son .209498. Así es lo que nos indica estos datos. Ok, dentro de nuestra información que damos al punto de ahorita viene siendo el PPK. Lo que viene siendo el Six Sigma maneja pues nos maneja unos métricos dentro del que viene siendo corto plazo y largo plazo. Largo plazo viene siendo el PPK y el PP. Aquí tenemos el que viene siendo el PPK y el PP, que estos son a largo plazo, y estos son a corto plazo, las potencias de capability. Ok, que viene siendo el CP y el CPK, que es a corto plazo. Anteriormente, bueno, los inicios de este video ya hemos comentado que se maneja un margen de 1.33. Como estamos en el CPK dentro del menos de 1.33, quiere decir que nuestro análisis de proceso es capaz de realizarse y dar seguimiento, ya que estamos estamos debajo del 1.33. el CPK, tanto el CP también .80 está debajo de 1.33 y el PP también prácticamente está debajo del 1.33. Y pues con esto finalizamos lo que viene siendo la última parte del video, que viene siendo el proyecto final, donde resolvimos lo que viene siendo el PPK, CPK y lo que viene siendo a gráficos de control. Ok, nomás para agregar en esta parte, a mí se me hace como que es importante mencionar esta parte. Lo que viene siendo gráficos de control se me hace que es normal, tenemos buenos datos, y aquí podremos decir que son datos reales. ¿Por qué? Porque, bueno, reales dentro del estudio que se hizo en este caso del ejemplo.
reales ahí en esa parte. ¿Por qué? Porque vemos que los datos están subiendo y bajando y no están totalmente pegados lo más pegadito a la línea verde, que es la media. Entonces quiere decir que si hay una cierta variación y prácticamente los datos que se manejaron, entonces los inspectores sí capturaron datos, digamos, que son reales, que están trabajando. Si fueran como que la mayoría estuviera .55, .53, o 54, 56, 54, 56, de más, bueno, mucho más pegados la mayoría, todos, estaremos diciendo que estarían maquillando los números para que estuvieran lo más posible pegado al .55, pero aquí vemos que no, porque hay mucha variación. Bueno, hay cierta variación que se mira el efecto de diferentes medidas, entonces no está tan, ponerlo ahí no está siendo maquillado estos números, están en el ejercicio los inspectores están dando datos reales. Bueno, con esto concluyo lo que viene siendo la parte, ahora sí, de proyecto final. Sería todo.